Comenzando con este podcast de Viva Mejor nuevamente, les saluda Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Fíjate que me comí algo, bueno, son dos cosas. Primero, iba a hablar de algo sabroso que me comí anoche, pero más que eso, se me ocurre de que en los meses anteriores, años anteriores, he escuchado a varias personas que me dicen: oye, Carlos, ¿ya has comido tacos de pescado hay un lugar, se llama Guajos, ¿no? Algo así. Y le decía, no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Sí, yo fui hace años, hace como 20 años, y la última vez no me gustó. No, pero está bien sabroso. Llegaba otro y me decía, tiempo después, o alguna otra persona decía, fue a tomar lunch a Guajos. Yo decía, caray, ¿qué les gusta tanto ese lugar? ¿Y qué crees? Que hace un par de semanas fui, me atreví ahí a ir, y ahora no me saca nadie. Entonces, fíjate cómo una idea que tiene uno de algo resulta que está equivocada. ¿Verdad? Pueden pasar años, porque pasaron muchos años para que yo volviera a llegar a ese lugar, y todo porque me había causado una mala impresión hace muchos años. Y ahora resulta que no. Dije, wow, las papas a la francesa son buenísimas, los tacos de tofu buenísimos, frijoles, arroz. He encontrado muchísimas cosas que digo, ya me dan ganas que sea hora de lunch otra vez para ir allí. Este ha sido un comercial de Guajos. Sí, ojalá nos pagaran, ¿verdad? Por eso. Ojalá. Sí. Qué padre. Yo conozco al dueño. ¿Sí? Sí, lo conocí en soy parte de una fundación no lucrativa, y él dona comida a un shelter de homeless, de familias que no tienen casa y ese tipo de cosas. Es muy buena persona. Pero sí, la comida me encanta. Es uno de los mejores lugares que yo pienso, en cuestión de comida saludable, ¿no? Porque como todo el tofu, ¿dónde vas a encontrar tacos de tofu? Casi no hay. No. Y ahí sí. Sí, y es curioso, hablando de eso, en uno de esos días que estábamos ahí comiendo esos tacos, estaba mis nietos, estaba dos nietos, y tengo una nieta que tiene 2 años y fracción, ¿verdad? Entonces ella tenía su vaso de plástico con poquita agua para tomar, y su comida tenía en un plato su mamá le sirvió arroz, frijoles, papas a la francesa, que le gustan también. Total que de pronto vio el vaso y se me quedó viendo, y le echó una papa al vaso, ¿verdad? Una papa a la francesa. Se me quedó viendo y le digo, órale, qué padre, adelante. Entonces empezó a echarle papas a la francesa, arroz, frijoles, catsup, que le gusta mucho. Le echó montones de catsup al vaso donde había agua, lo revolvió con la cuchara y empezó a comer. Estaba tan feliz y se puso tan contenta, pero en el momento no descubrí hasta segundos después por qué estaba tan contenta. ¿Por qué? Porque acababa de crear un nuevo platillo, y no en platillo, sino en vaso. Una cosa, y se lo estaba comiendo, ¿eh? Sí. Y claro, los demás que estábamos allí haciendo caras de fuchi, ¿verdad? Pero muy, muy padre. Y es que así es como se crean los platillos de la comida, ¿ves? Con combinaciones extrañas. Claro. De ahora ya tienes suerte, ¿eh? Porque si hubieran sido otros papás, otros abuelos, yo creo que le hubieran puesto como campeona, ¿no? Sí, le hubieran dicho que eso no se hace, que debe de no revolver las cosas, etcétera. Que se porte bien, ¿no? Exacto. Pero como decía un director de cine y teatro, decía en Guadalajara, en una plática que estaba dando, decía la persona, dice, a los niños hay que dejarles su espacio, hacer que hagan lo que quieran, donde puedan romper, desbaratar, armar. Dice, nada más
Entonces yo me quedé en el momento y dije, ay, qué buena onda. Se me hacía como en aquella época un concepto muy bueno. Y después descubrí que sí es bueno, ¿verdad? Lo único que tienes es asegurarte que estén seguros, que no tengan navajitas o tijeras que se puedan lastimar, cosas así. Pero si tienen su yardita, aunque sea 1 metro cuadrado de espacio en algún lado, ¿verdad? Y si no tienen espacio en su casa, pues en un parque, no sé, donde la persona, el niño se puede expresar, es muy padre, porque para volverse más libres, más creativos, hay que tener libertad, ¿no? Claro. Y fíjate que eso es una de las cosas que yo he visto, que mucha gente tiene la idea de que comportarse es no hacer ruido o no molestar a los demás y como que si fuera un robot, ¿no? Que nada más sigue las órdenes y tienes que comportarte cuando estás en la mesa y usar los cubiertos de esta forma o de la otra forma, y como que ya hay ciertos patrones ya establecidos, y si no los sigues, ya tú te conviertes en un diablo, digamos, ¿no? Sí, como que tiene uno que ser, lo educan a uno a que tiene que ser bueno, ¿verdad? Exacto. Tienes que ser bueno y tienes que decir siempre la verdad, ¿verdad? Exacto. Sí, pero a veces eso suena muy fácil y a lo mejor funcionó en siglos anteriores, pero yo pienso que para la vida moderna no funcionan. Claro. ¿Verdad? Yo veo que mucha gente trae esa idea, o sea, como que tienen esa idea de que deben de trabajar, deben de tener un empleo donde, aunque no les guste, tienen que conseguir dinero para su familia, tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? De que ir a la escuela, o hay gente que dice, no, es que tú te tienes que casar, o es que tú tienes que hacer esto, o sea, como que ya hay ciertas cosas que se esperan de la gente. Pero la verdad es que no existe nada en ningún lugar donde dice que las cosas deben de ser de cierta manera, ¿no crees? Así es. Y el problema con el comportamiento, el que te educan, es que a veces te educan de una manera que es poco práctica en la vida. Por ejemplo, el de decir la verdad siempre. A veces si te educan a eso, a veces puedes decir una verdad que puede lastimar a otros, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, no es que yo haya educado así a mis hijos de decir la verdad, pero me acuerdo una vez estar en un consultorio de un doctor, y mi hijo, que en ese tiempo el mayor era chiquito, tenía unos 6 años o 7 años, ¿verdad? El doctor estaba jorobado, ¿verdad? Y entonces pasa el doctor, le dice, ¡ay! El doctor está jorobado como un gorila. Pues lo está insultando, ¿verdad? Claro. Pero él está siendo honesto. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Entonces, en esos casos, pues yo creo que a veces no es muy recomendable, ¿verdad? Claro. Sí, lo entiendo. Y a veces también hay gente, por ejemplo, que está en un trabajo y no les gusta, pues también podrían dejarlo, ¿no? Y irse a uno que sí les guste o hacer algo. O sea, mucha gente también, yo he visto que hoy en día se usa mucho en la universidad, que gente se mete a un trabajo por el dinero. O sea, es que esta carrera te paga muy bien, o es de las que mejores pagan, pero no se enfocan en si les va a gustar o no. Simplemente se van por la onda del dinero y piensan que ya con eso ya la van a hacer. Pero el chiste de una carrera, en mi opinión, no es el dinero, sino es que te guste, ¿no? Que te enamore, que te mueva, que te apasione lo que haces. Aunque ganes a lo mejor un poco menos, pero que sea algo que a ti te gusta, ¿no? Sí, un problema ahí que hay es que cuando ya está uno metido por mucho tiempo en un trabajo que no te gusta, estás en una situación que no te gusta, es una trampa perfecta. Es muy difícil salirse de ello. Lo saben bien, por ejemplo, en situaciones en familias que viven en un barrio en su país, ¿verdad? En un barrio donde hay mucha violencia, mucha crimen, mucha droga, mucho de todos tipos de vicios, y que le pueden decir al hijo o a la hija, no te juntes con los demás, no te juntes con ellos, al rato te vas a meter a la cárcel por andar con ellos, vas a hacer cosas malas. Pero la verdad es que si no se cambian de ambiente, es muy difícil que la influencia no les esté afectando, ¿verdad? Claro.
Entonces lo que me refiero es que el dejar un trabajo a veces es difícil porque dices, te ves la persona se ve atada, atrapada, dice, ¿dónde voy a conseguir otro trabajo que a mí me guste? Llevo muchos años. Pero yo pienso que si está uno en esa situación, de cualquier manera uno puede empezar por tener el pensamiento de que es bueno buscar, de tener la opción de pensar y planear y ver cómo en el futuro sí puedo conseguir un trabajo que sí sea de mi agrado, porque a veces se puede llevar uno meses para conseguir, o hasta, no sé si hasta años para conseguir un trabajo que uno le guste si es que no lo tiene, ¿verdad? Claro. O qué tal, por ejemplo, una mujer también que la enseñaron a portarse bien y está con una pareja que los maltrata o que los insulta y que les enseñaron a no contestar. Imagínate, hay gente así, ¿no? Sí, hay todo tipo de situaciones, como que nos podemos meter muy fácilmente en barreras, en obstáculos que no nos dejan ver más allá. Me refiero a cosas como, yo recuerdo que de niño había un lugar que me decían que no me debo de acercar, ¿verdad? Que ahí es muy peligroso, y es muy peligroso, ¿verdad? Pero yo veía que ahí se acercaba mucha gente, entonces un día me descuidé de mi miedo y me acerqué, era un canal, ¿verdad? Y sí, había gente que se había muerto y todo, pero me di cuenta que no era tan peligroso. Si no te vas muy a la orilla, no te pasa nada, ¿verdad? Pero sí, muchas veces es la idea. La idea no nos deja pensar claramente. Y yo pienso que el problema precisamente de no tener un trabajo adecuado para uno, o no tener un lugar donde vivir que sea un poquito mejor donde está uno, o de no poder tener un ambiente, una manera de vivir un poquito más de tu gusto, se debe a la falta de creatividad. Sí, y la creatividad yo diría que sería como la clave, ¿no? Para cualquier cosa en cualquier parte de la vida, sobre todo, o sea, es donde yo pienso cuando trae uno esa idea de que ser bueno es no hacer ruido, o sea, y no hacer ruido me refiero a eso, a no romper patrones o cosas que ya están establecidas en la sociedad de que debe uno de ser de cierta forma, ¿no? Y cuando la gente que rompe patrones, que es creativa por ejemplo en los negocios, sí, es como los que una vez hablaste que crearon esa mascarilla negra, ¿no? Que sí, se hicieron millonarios. O sea, es alguien que se le ocurrió algo diferente, algo que nunca nadie había hecho, y de repente se empezó a vender un montón y les fue muy bien porque rompieron con ciertos patrones, ciertas cosas, y fueron creativos, ¿no? Sí, y la creatividad, en realidad, una de las definiciones que he leído, hay un autor que dice que creatividad lo único que es hacer nuevos uniones, ¿verdad? Nuevos enlaces con las cosas. Por ejemplo, como la televisión, ¿verdad? Es el resultado de ¿qué? De imágenes, de cine, ¿verdad? Por un lado, y de estéreo o radio, ¿verdad? Tiene sonido y tiene imágenes, está la televisión. Son dos cosas que se unen y te da una tercera. Entonces muchas veces es eso, ¿verdad? Así como mi nieta que puso papas a la francesa con arroz y frijoles, es una nueva forma de hacer un platillo en agua, ¿verdad? En base de agua. Eso es creatividad, cualquier cosa donde conectas nuevas maneras de hacer las cosas. Y claro, cuando haces algo nuevo, pues no todo te sale bien, pero al hacer 10 conexiones diferentes o 20 conexiones diferentes con las cosas, alguna te va liberando y te va haciendo que pienses más claramente y nuevas maneras de salir de lo que te está afectando.
Claro. Y yo pienso que esa es la clave para quitarse enfermedades, para quitarse también miedos, a veces que uno siente emociones desagradables, es buscando la forma de hacer conexiones nuevas, diferentes. Y a veces es que yo pienso que es porque también uno se mete demasiado en ciertos hábitos, ¿no? De pensar de cierta forma o de hacer las cosas de cierta manera. Y pueden pasar años y uno sigue haciendo lo mismo y no se da cuenta, ¿no? Entonces ahí es donde entra, cuando uno hace una cosa creativa, puede uno salirse de ese surco, se podría decir, ¿no? Sí, por ejemplo, podríamos inventar una pizza, pero que la parte, en vez de hacer de harina, fuera un sope grande. Imagínate, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Le ponemos que la salsa, en lugar de ser de jitomate, puede ser tomate verde, ¿verdad? Tomates verdes, mucho queso, una capa de queso, lo metemos al horno y ahí tenemos nuestra pizza estilo mexicano, ¿verdad? Ándale. Nuevas conexiones, ¿verdad? Sí, suena interesante. Sí, podemos hacer de muchas cosas, nuevas conexiones, y el chiste, lo interesante de cuando usas la creatividad y empiezas a hacer conexiones nuevas con las cosas, es que es divertido. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Tiene que volverse como un juego. Claro. Dicen que los niños son más creativos porque están en cierto estado, en un estado en el cual no están limitados por razonamientos o por ideas ya establecidas, ¿verdad? Exacto. Entonces a esa edad pues todo es aventura, es nuevo, y es muy padre cuando hacemos alguna cosa nueva, aunque sea una vez al año, ¿verdad? Si hacemos alguna conexión un poquito diferente, sentimos algo, un descanso, una frescura, una cosa bonita. Y lo padre de la creatividad es que lo puede uno hacer en cualquier lugar. No importa si uno vive en el campo, en un cerro, en la ciudad, en una choza, en una residencia, o un castillo, lo que sea. Es padre, uno puede hacer conexiones nuevas con las cosas que están a su alrededor. Claro. Ahora, yo pienso que es muy importante el estar haciendo eso constantemente, pero también pienso que a veces, te digo, como que a mucha gente le pasa que se mete en la onda de las automaticidades, lo automático, y para un niño como dices, es muy fácil, romper automaticidades, ¿no? Sí. Por eso muchos jóvenes a veces son los que sacan las nuevas modas y es cuando hay cosas padres nuevas, pero para uno que ya está más adulto, más grande, como que a veces le cuesta a uno romper eso, ¿no? Como que ahorita, por ejemplo, me acuerdo de una película que acabo de ver que se llama ¿Dónde está Bernadette?, que sale de una chava que era arquitecta y pasaron 20 años que no hacía nada, entonces se la pasaba en su casa y estaba toda deprimida, bla, bla, bla. Y en la película se supone que va a encontrarse ella misma, ¿no? Y cuando ya llegan casi al final, que ya os voy a decir el final, se da cuenta de que ella le hacía falta crear, que cuando era joven y era arquitecta era su vida más feliz porque estaba creando constantemente, y cuando dejó de crear por 20 años se empezó como a deprimir porque no estaba creando. Entonces pienso que todos como seres humanos tenemos esa necesidad de crear, ¿no? Constantemente. Sí, la creatividad no tiene que ser con la intención de hacer una cosa maravillosa y perfecta, ¿verdad? Claro. Porque como decía Salvador Dalí, el pintor más famoso del siglo XX, o de los más famosos, decía que no busques la perfección, porque de todos modos nunca la vas a obtener. Claro. Y es que sí, la perfección no se obtiene, pero el chiste es que la creatividad debe ser un juego, una forma de vivir, una cosa entretenida, y esa forma de vivir aparentemente es pérdida de tiempo, innecesaria, pero es todo lo contrario. Te da vida, te da nuevas posibilidades, piensas más claramente, entiendes mejor las cosas y puede mejorar tu vida. Claro. Esa es una de las cosas importantes que, por ejemplo, en Viva Mejor tratamos de hacer con las personas que vienen, los estudiantes, de cierta manera, a inyectarles un poquito de esa creatividad con nuestra
terapia, podemos decir que la terapia que hacemos, si se le puede llamar terapia, sería terapia alternativa, ¿verdad? Uh-huh. Que es diferente a ir al psicólogo o ir al psicoanalista o al psiquiatra, sino es otra manera de quitarse esos miedos, esas angustias, ese sentimiento de soledad, esa depresión, ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago. Fíjate, hablando de dolores, uh-huh. Es interesante que muchas personas piensan que muchas de las enfermedades solamente se quitan con pastillas, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y que tienen que ir al doctor para estar sanos, uh-huh. lo cual es cierto, ayuda a la medicina mucho, sobre todo cuando necesitas una cirugía, que te reparen un hueso, que el corazón necesita un tubito para seguir funcionando, pues le ponen su tubito, cosas así. Pero en sí, si examinamos, cuando vamos al doctor y tenemos algo, nos dan unas pastillas, ¿verdad? ¿verdad? Y tenemos que estar tome y tome las pastillas para seguirnos sintiendo bien, pero no nos curan. Nos curan si tenemos por ejemplo, algo pasajero como una bacteria, ¿verdad? Uh-huh. Si nos dan antibióticos, es maravilloso. Yo he visto que un antibiótico, después dice uno, ay, que ¿por qué no me habían dado antes antibióticos, verdad? Uh-huh. Son muy buenos. Eso sí te veo yo el cambio. Pero con una pastilla para otras cosas, por ejemplo, para una migraña, y 3 años después de que diga la persona, no, es que estoy tomando unas pastillas para la migraña, quiere decir que las pastillas no le alivian, ¿verdad? Nada más uh-huh. le calman el dolor, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué traigo esto a colación, como dicen? Porque quiero decir que muchas de las partes alternativas que usamos, que ayudan, es que por medio de prácticas de concentración, por medio de creatividad, por medio de ciertas cosas que hacemos aquí, las personas se van dándose cuenta que pierden muchos de sus dolores favoritos. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, muchas veces esos dolores son cosas que ya la persona trae crónicas y a veces al hacer un ejercicio y romper un patrón o hacer algo creativo, a veces con eso se quita y la persona de repente, o sea, como que ve la vida desde otro punto de vista, como que se libera de ciertas cosas de su pasado que a veces lo enferman, ¿no? La enferman de estarlo constantemente trayendo al presente. Por ejemplo, ya ves mucha gente que trae traumas o que dicen, no, es que a mí me pasó esto hace 10 años y desde entonces no me he podido recuperar. Pero a veces con una sesión la persona de repente, siente como que algo se le liberó, se fue y vuelve otra vez a estar bien y no necesita pastillas. Exacto, es como una mujer que decía que desde los 5 años la violaban en su casa, imagínate. Uh-huh. De que creció, la violaban los familiares, luego los hermanos y luego el papá. Uh-huh. Imagínate, fue creciendo hasta los 30 años, 35 años de edad, así. Entonces, era algo que nunca le había platicado a nadie. Uh-huh. Lo estamos mencionando nada más porque no saben quién es, ni es alguien que actualmente toma tratamiento y es de otro, muy lejos, de otro planeta. Y nada más con estar hablando de eso y por decirlo que lo tenía muy guardado toda su vida, el insomnio le desapareció completamente. Fíjate. ¿Sí? Uh-huh. Y es que eso es parte de la curación, o sea, cuando uno se puede liberar de algo que a lo mejor nunca le ha dicho a nadie, a veces también es por algo que la misma persona, o sea, hizo, ¿verdad? Que a lo mejor trae algún trauma de culpabilidad o siente que algo no le... O sea, como que yo he notado, fíjate, que a veces no solamente es algo negativo, a veces también puede ser algo positivo. Por ejemplo, alguien que le fue muy bien, ¿no? Hace 10 años y tuvo mucho dinero y tuvo mucho éxito en eso y como que se queda clavada la atención en lo positivo y pueden pasar 10 años y la persona ya no hizo nada, no volvió a hacer nada, así como los cantantes, ya ves que a veces hacen una canción y les va muy bien, uh-huh. pero de ahí como que ya no les vuelve la creatividad, ya no pueden hacer otra canción nueva o algo diferente y como que la atención a veces se atora en ciertas cosas y yo pienso que eso es lo que hacemos aquí, o sea, desatoramos la atención para que la persona pueda volver al
presente y pueda disfrutar de la vida, ¿no? De lo que está en su presente, enfrente de la persona, ¿no? Sí, fíjate que me acordé ahorita de un señor hace muchos años en México que siempre decía, no, es que yo lo que quiero, Carlos, es que me ayudes a que yo pueda recuperar, así como estaba yo me decía, eran como 8 años atrás, ¿verdad? Decía, hace unos años que yo tuve una época, unos meses que me sentía de maravilla, tenía yo mucha energía, estaba muy motivado y estaba haciendo yo mucho dinero, me iba todo muy bien. Y ahora estoy más o menos, pero no, yo quiero estar como en esa época. Y duro, una obsesión tremenda como estaba, como querer regresar el pasado al presente, ¿verdad? Y con esa era una cosa, y muchas veces pasa eso, que nos atoramos en el pasado, ya sea haya sido un pasado bueno o haya sido un pasado desagradable. Claro. ¿Y cómo se libera la tensión entonces de ese pasado? Pues la tensión se libera, cada persona es diferente, ¿verdad? No le podemos dar una fórmula especial, pero así hablando en general, podemos decir que tenemos que hacer nuevas conexiones con las cosas en el presente. Debemos de usar un poquito de creatividad. La palabra creatividad, el problema que tiene es que se ha usado tanto, está tan choteada, que, ¿verdad? Que todo el mundo exagera en la creatividad, pero es muy simple, es simplemente hacer cosas diferentes, ¿verdad? Claro. No importa qué, puede ser tan simple como si acostumbras a hacerte huevos estrellados, pues ahora haz tus huevos cocidos, ¿verdad? Pero hacer cosas y combinar, si acostumbras a ponerle, tomas café en las mañanas y tomas café con leche, pues ahora tómate el café con leche y ponle adentro una cáscara de limón, ¿verdad? Claro. Y tú vas a decir, bueno, pero así no va el café. Bueno, ese es el problema, que siempre que buscamos, no, es que las cosas deben de ser de cierta manera, es cuando ya estamos, nos cuesta trabajo cambiar. Claro. Y esto que te estoy diciendo del limón, no es nuevo, no lo acabo de inventar. Hay un lugar, una cadena de cafés que te venden una taza de café en $4 o $5. Yo fui nada más una vez, he ido, o 2, no me acuerdo. Y pero te ponen hay un tipo de café donde te ponen la taza de café, te dicen que si quieres leche en tu café o no, porque ellos te lo tienen que poner, ¿verdad? Si quieres azúcar o no, ellos te dicen, te lo van a poner. Y aparte te ponen una hoja de menta y un pedacito de cáscara de limón. Y eso ya te costó como $2 más. Pero así viene, no te pueden dar el descuento. Pues eso está padre, y pienso que, o sea, así como puede uno ser creativo con cosas así simples, también puede uno llegar a ser creativo algún día con cosas más profundas como sus creencias, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo una vez me puse a meditar de que qué tal si el karma no existe, que es nada más como una idea que me metieron y yo ya pienso que el karma es una realidad y qué tal si yo soy el mismo que está creando ese karma, y me puse yo ahí como 2 horas, ¿no? De imaginarme un montón de cosas, y eso como que después me ayudó mucho para ver el karma desde otro punto de vista, ¿no? Porque ya no fue tanto, o sea, como algo que yo ya lo tomaba por un hecho, o sea, que puede ser, ¿no? Que sea una idea nada más, y cosas así. O sea, pienso que puede uno tener creatividad también en su forma de pensar, sus creencias, su forma de actuar, su forma de vestirse, su forma de con qué personas andas, porque hay gente que le gusta solamente andar con cierto tipo de personas, pero también puede uno cambiarle de vez en cuando, ¿no? Y andar con prostitutas o prostitutos, o andar con drogadictos, no sé, como hacer algo diferente en todos los sentidos que uno pueda haber, ¿no? Sí, uno tiene que tratar de salirse de ese molde si quiere uno ver, porque la vida es muy variada, tiene muchas cosas y las perdemos cuando nada más estamos de cierto estado, ¿verdad? Y nuestro estado emocional no cambia, ni nuestra forma de ver las cosas no cambia si no nos ponemos a ejercitar el hecho, porque debe ser una cosa mecánica.
el tratar de el hacer lo que todos los días podamos hacer nuevas conexiones, de tratar de hacer las cosas un poquito diferentes. Si lo hacemos ya como una rutina, llega un momento en que se nos va a desarrollar la capacidad para poder tener más a fondo esos cambios de creencias, de ideas que nos hacen fanáticos en vez de tener convicciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque una cosa es nada más, no, es que así no debe de ser. ¿Por qué? Porque así me enseñaron a mí. Y otra cosa es, ¿verdad?, darse cuenta que sí, una cosa puede ser de diferentes maneras, y es muy padre la vida cuando uno puede tener esa libertad para ver las ideas y hacer y decidir cosas diferentes. Uh-huh. Flexibilidad, ¿no? Flexibilidad, exacto. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con eso es suficiente. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy? Pues yo les recomiendo que prueben una comida muy buena que se me ocurrió el otro día, ¿verdad? Uh-huh. Y que es lo del sope. Okay. ¿Verdad? Hacer un sope grandote, uh-huh, ponerle salsa verde, mucho queso de quesadilla, ¿verdad? O queso que se derrita, ¿verdad? Uh-huh. Y meterlo al horno hasta que se derrite y se haga doradito y comérselo. Yo creo que van a ver qué sabroso es. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tu Instagram para todos los que quieran? Carlos G. Mente. Perfecto, pues ya escucharon, y acuérdense que estamos todos los martes a las 6 de la tarde aquí en donde escuchen sus podcasts. Les agradecemos también a todas las personas que nos han estado donando dinero. Ya hay varias personas que nos apoyan cada semana, cada mes. También les mandamos un saludo bien grande a todas las personas que nos están escuchando nuevas, que están en varias partes del mundo ya. Cada vez hay más personas. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden de ayudarnos a compartir este podcast con toda la gente que conocen para que esta comunidad siga creciendo cada día más. Acuérdense también que tenemos nuestro canal de YouTube en Viva Mejor en YouTube. Busquen nada más Viva Mejor, ahí lo van a encontrar. Estamos también en Facebook, en Instagram, en donde quieran que tengan sus redes sociales. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejor@gmail.com.